En México, como en todas las culturas del mundo, existen tradiciones culturales que engloban el carácter de un pueblo, incluyendo el aspecto religioso. En este caso nos ocuparemos de una tradición muy especial por la forma en que la celebramos, el Día de Muertos. A esta festividad religiosa pagana en realidad se le llamaba Día de Todos los Santos, y se celebraba el día 1 de noviembre. Para el día 2 se conmemoraba el Día de los Fieles Difuntos. Como quiera que sea, dicha tradición ha perdurado a través de los siglos por la importancia que encierra la muerte misma, por la incertidumbre que todo ser humano experimenta cuando pierde a un ser querido. Incertidumbre que Amado Nervo plasmó con gran maestría en una de sus obras. ¿A dónde van los muertos, Señor? ¿A dónde van? Expresión que encierra, además de duda, tal vez un reclamo por no tener explicación el ser humano de lo que sucede cuando deja de existir. Tal vez este hecho sea el más doloroso para cualquier persona, y sin embargo, nosotros los mexicanos hemos tomado esta conmemoración como celebración. Que aunque son palabras sinónimas, la primera representa una recordación respetuosa de nuestros difuntos, y la segunda más bien significa una festividad por este hecho, por lo que la manifestamos con gran regocijo por su colorido y sentido de fiesta, sin faltar al respeto a los que se nos han adelantado en el camino de la vida. Los rituales que se llevan a cabo en el ámbito mundial para conmemorar a los difuntos datan de miles de años, dependiendo de la cultura y la religión. Las creencias que justifican tal acontecimiento se originan por la necesidad de trascendencia después de la muerte, que ha preocupado a todos los grupos humanos de todo el planeta. Negarse a la desaparición total ha permitido el desarrollo de concepciones míticas acerca del mundo de los muertos. En nuestro país es una de las principales razones por las que en los primeros 2 días del mes de noviembre un agradable olor a incienso y flores de cempasúchil inunda con su perfume la mayor parte de nuestro territorio. Pero, ¿sabe usted dónde tuvieron origen estas creencias? ¿Cuáles son los lugares más místicos del México actual? Cronología del Día de Muertos. En todos los tiempos y en todas las culturas, la muerte ha sido tema de reflexión, ceremonias y rituales, por ser el tránsito más duro e inexplicable para el ser humano. Las religiones se han preguntado e intentado responder acerca del destino de los muertos, prometiendo una estancia agradable o el retorno a nuestro mundo. Pero esa transición ha sido y es todavía el misterio más absoluto. Por ello, no vamos a buscar en la historia explicaciones y situaciones que nos acercan a comprender el mundo de los muertos, sino que más bien vamos a hacer un recorrido por los aportes culturales que han enriquecido la tradición del Día de Muertos. Época prehispánica. Resulta completamente desconocida la fecha exacta en que tuvo su origen la festividad del Día de Muertos, pero tiene una estrecha relación con el calendario agrícola prehispánico. Sabemos que se remonta a los viejos pueblos de México. Empezaba en el 9º mes de acuerdo con el calendario solar azteca, y es una de las fiestas que se celebra cuando daba inicio la recolección o cosecha. Es el primer gran banquete de los aztecas después de la temporada de escasez de los meses anteriores, y es que se compartía hasta con los muertos. En la cultura náhuatl se consideraba que el destino del hombre era morir. Esa idea se detecta en los escritos que sobre esa época se tienen. Por ejemplo, existe un poema del rey poeta Netzahualcóyotl, el cual dice así: «Somos mortales, todos sabremos de morir. Todos sabremos de morir en la tierra. Como una pintura, todos iremos borrando. Como una flor, nos iremos secando aquí sobre la tierra. Medítalo, señores águilas y tigres. Aunque fueran de jade, aunque fueran de oro, también allá irán al lugar de los descansos. Tendremos que despertar, nadie habrá de quedar». El culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. Creían que la muerte y la vida constituían una unidad. Para los pueblos prehispánicos la muerte no era el fin de la existencia, era un camino de transición hacia algo mejor. Esto salta a la vista en los símbolos que encontramos en su arquitectura, escultura y cerámica.
así como en los cantos poéticos, donde se observa el dolor y la angustia que provoca el paso a la muerte, al Mictlán, lugar de los muertos o descarnados que esperan como destino más benigno a los paraísos del Tlalocán. Los sacrificios humanos se consideraban como el tributo que los pueblos vencedores pagaban a sus dioses, y ellos, a su vez, alimentaban la vida del universo y a su sociedad. Por otro lado, cuando alguien moría, organizaban fiestas para ayudar al espíritu en su camino. Similarmente a la antigua cultura egipcia, los mexicanos enterraban a sus muertos envueltos en un petate. Les ponían comida para cuando sintieran hambre, ya que su viaje por el Chignahuapan, del náhuatl, Nueva Pan en el río o sobre los 9 ríos, parecido al purgatorio, en donde era muy difícil de transitar, y en ese largo recorrido encontrarían lugares fríos y calurosos. Expresiones y fervor por lo mágico, lo histórico y lo maravilloso prevalecían. La muerte desde la aparición del hombre sobre la tierra ha generado un culto muy particular. Los aztecas tenían 2 fechas especiales para recordar a sus muertos, el dedicado a Micaehuitonitli en el mes de agosto, y en noviembre la de los muertos grandes. Las razas autóctonas ya rendían culto a sus muertos, poniéndoles ofrendas, aunque no muy coloridas como las actuales, donde les ofrecían mazorcas, flores y copal encendido que aromatizaban el ambiente. Se tenía la creencia que de esta manera los dioses, con quienes residía el espíritu de los difuntos, estaban contentos y favorecían de alguna manera al difunto en turno. Dentro del calendario prehispánico de los grupos nahuas del Altiplano Central, había por lo menos 6 fiestas dedicadas a los muertos. Entre ellas, 2 eran las principales. Una que comprendía del 12 al 31 de julio, en que se recordaba a los fallecidos en la infancia, y los 20 días siguientes se celebraba la fiesta de los adultos, que se caracterizaba con la magnificencia de las ofrendas. Estas tradiciones vienen de muchos siglos atrás. Estamos hablando del periodo preclásico, de donde pasaron respectivamente a formar parte de la vida cotidiana de los teotihuacanos, zapotecas, huastecos, mixtecos, totonacas, otomíes y mayas. Quienes practicaban el culto a la muerte y sus ritos eran similares. Todas esas culturas concibieron la muerte bajo una dualidad con la vida, lo que podemos apreciar en diversas esculturas que existen en la actualidad, como cráneos con la mitad descarnada, que fueron encontrados en la Ciudad de México y en Oaxaca. Después del deceso, los ancianos vestían al muerto con papeles de amate o maguey, le derramaban agua en la cabeza y le colocaban al lado un jarro con agua para poder vencer los obstáculos a los que se debía enfrentar hasta llegar a su destino. Si el difunto había sido importante, le colocaban en la boca una piedra verde llamada chalchihuitl, pero si no, la piedra debía ser de menor valor. El entierro se llevaba a cabo en la casa, en algún templo o en los montes. También se colocaban ofrendas en el lugar en que había fallecido. Otro lugar para la estancia de las ánimas era el Chichihualco, la casa de la leche, sitio donde residían las almas de los niños. Se decía que si los difuntos pequeños bebían de este árbol, podían reencarnar sin ninguna dificultad. Quizá de aquí nació la tradición de festejarle en días diferentes a los difuntos, tomando en cuenta su edad. Los antiguos mexicanos dedicaban a sus muertos el 9º y 10º mes del año calendárico, es decir, el Taxcochimaco, que comenzaba el 5 de agosto y que significaba tierra florida. Ese día daba comienzo la fiesta de los muertitos y duraba los 20 días del mes. Y para el mes Joco Huetzo, que significaba fruta madura, se hacía la fiesta de los muertos adultos, que daba inicio el 25 de agosto y concluía el 14 de septiembre. En esa época solo los guerreros muertos en combate y las mujeres que perdían la vida durante el parto adquirían la calidad de estrellas para acompañar al Quetzalcóatl, mientras que las pobres ánimas que se ahogaban iban al domicilio de Tlaloc, una especie de paraíso. Después de la conquista. Para cuando los evangelizadores pisaron tierra azteca en el siglo XVI, no les era fácil imponer su religión a unos indígenas que conceptualizaban la conmemoración de sus muertos en 2 partes,
por lo que tuvieron que adoptar algunas tradiciones, fijando los 2 primeros días de noviembre dentro del calendario cristiano para dicho fin. Después de la conquista se estableció en México el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se solemnizaba desde 844 por disposición del Papa Gregorio IV. Pero la transmisión de creencias no fue tan sencilla, pues se le comenzó a temer a la muerte, que veían como un concepto entre el purgatorio y el infierno, naciendo poco después un esqueleto con guadaña que pronto se conoció como la muerte, dándole figura de mujer. No fue hasta el siglo XVII cuando se trató de quitarle lo terrorífico para darle un sentido menos rigorista. Es así como a la muerte se le ve hasta en los juguetes. En la época de la colonia se confeccionaban unos entierritos que eran figuras humanas cuyas cabezas se representaban con garbanzos y el traje de papel negro le daba el toque